Tribuna. El Congreso Nacional regresa a sesiones este próximo martes. Normalmente se sesiona martes, miércoles y jueves. En un día de esta próxima semana se supone que se van a presentar los juicios políticos contra el consejero Marlon Ochoa y también contra el magistrado Mario Morazán. ¿Qué interrogante le hacía usted a don Germán? No, de que él es una persona una persona sensata, de mucho conocimiento, y yo estoy seguro que él en su interior reconoce los abusos de autoridad que cometieron esta gente. Bueno, quedémonos ahí. Cometieron abusos de autoridad Marlon Ochoa. A propósito, en la ley especial de juicio político hay 3 causales por las cuales a un alto funcionario se puede someter a juicio político. Don Germán. Sí, no, yo diría que en el desempeño, mire, el poder, yo hombre estudió también en ciencia política y el poder es mágico y desubica a la gente. Es correcto. Y hay funcionarios del Partido Libre prepotentes, ¿verdad? Correcto. Libertarios, se inventaban un mundo de acciones y de hechos que impresionaban, pero que a la hora de la hora las propuestas de refundación, de democratización, de desarrollar el país se frustraban con el comportamiento prepotente y por la corrupción ¿cómo se llama?, de altos funcionarios. La falta de justicia, el Papa pidió casi horas después del asesinato de Juan López que se fuera investigado. ¿Y cómo se llama la no investigación de Juan López? Impunidad. O sea, la impunidad no es un espacio para la vida democrática. Correcto. La prepotencia de algunos dirigentes del partido, de altos funcionarios, y la corrupción que se produjo. Bueno, y vemos el caso de Copán, el caso de estas formas de hacer, que yo lo señalo porque creo que hay que ser autocrítica y hay que decirlo claramente. La exclusión de las posibilidades de desempeño de muchos sectores o sectores sociales que tenían esperanza real de poder salir adelante y bueno, yo diría que el Partido Libre no salió mal parado. A nivel municipal tuvo 1 millón de votos casi. Pero usted ve que la candidata no tuvo el 1 millón de votos, tuvo los 600,000. O sea, Libre es una realidad. Y entre más arrinconado sea Libre y entre más arrinconado sea el liderazgo de Manuel Zelaya, más vida va a tener políticamente. Que eso fue lo que hizo que el Partido Liberal en su época pudiera enfrentar la dictadura, pero también desde el poder es fácil doblegar la voluntad de los dirigentes políticos. Como decía un líder del Partido Liberal, con el tilín, que es lo que se ve, por ejemplo, crear crisis o mediar expectativas. ¿Cuánto puede costar ahorita una decisión de sumarse a una de las iniciativas de ley del Congreso? Ahí 10 millones, 20 millones a esos niveles puede llegar sumarse ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que cuestiona la abogada? ¿Cómo se llama? Miriam Araújo. No, la abogada fue candidata al partido. Maribel Espinosa, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones, el momento, yo diría, y el medio de comunicación, y usted como periodista para construir democracia, yo creo que no nos debemos de sentir como tan entusiasmados porque el juicio político va a ser una película bien vista en el corto plazo. Mire, de esto nadie se va a querer acordar, y el Partido Nacional sabe de que los 4 años con el entorno internacional que hay ahorita van a ser muy difíciles de transitar. Y yo, como dirigente de Libre, yo me quedaría quieto y esperaría que haga agua por su propio peso el proceso político de la gestión del poder. No es el deseo porque Darwin nos ha planteado, una situación bien difícil con el tema de los combustibles y nosotros no tenemos capacidad. Mire, ahí atrás de esa fotografía que está ahí, ese edificio estuvo diseñado por una donación de Taiwán de 3 pisos. Un piso completito se lo volaron. Mire, ahí está. Yo se lo digo porque, ¿verdad? Vi cómo se dijo, de diseño va a ser para 3 plantas, porque no era para colina romana, sino para un hoyo ahí donde está construido, ¿verdad? Bueno, un piso se fue completito, ¿verdad?
Muy bien. Sí. Dice don Germán que no nos sintamos orgullosos con lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Mire, yo solo quiero retratar, con su permiso, Eric, el tema de los combustibles, solamente dejarle la idea clara al pueblo hondureño. Me va a decir usted entonces con el tema de los combustibles que así como han tenido los números para juicios políticos, también pueden tener los números como decir, suspendamos de manera temporal el cobro de los impuestos. Es que yo no estoy, es que yo le voy a decir algo, Ajá. es que los impuestos no es viable. Ajá. No es viable porque el gobierno, la parte gubernamental, ¿cómo va a trabajar? Ajá. Las instituciones, ¿cómo van a trabajar? El Poder Judicial, ¿cómo va a ir a hacer? El Ministerio Público, hacer un peritaje, una investigación. Ajá. No va a haber logística. ¿Qué pasaría si un abogado, yo como abogado voy a editar una escritura y no puedo porque no hay personal? Para mí ese no es el tema, pero hay otras medidas paliativas que le hemos mencionado. Lo que yo quiero decir con esto que siempre el Partido Liberal siempre ha velado por el bienestar de las familias y del pueblo, del pobre más pobre. ¿A qué yo me refiero con esto? A que la bancada de 41 diputados comandada por el jefe de la bancada, que es el abogado Jorge Cálix, tiene que consensuar en el Congreso Nacional el apoyo para que haya lo que es una oportunidad en el pago de la factura de la luz o de la energía a las familias o a las casas. Que si usted no paga en la factura al mes, se la cortan y le cobran intereses más la reconexión, que debería de, por lo menos desde el Congreso, aprobar momentáneamente, mientras esté el alza de los combustibles, que se le haga un pago de un 50% a la factura o un 60% y el resto 40% que se la vaya sumando a la siguiente factura. Es una medida de ayuda que sería para las familias hondureñas y que la bancada tiene que consensuarla en el Congreso Nacional para ver si se somete. Segundo lugar, lo que yo le quiero decir, licenciado, es que ahorita el juicio político es fundamental. Porque es un mensaje no solo para los funcionarios del partido pasado, para el actual funcionario de este gobierno y para los próximos gobiernos que no son intocables, que si cometen un delito van a ir al juicio político y luego va a estar la vía libre para una persecución penal. Es lo que queremos. Para mí el juicio político ayuda a acabar con la impunidad. ¿Tiene defectos? Sí, cierto, tiene defectos, tiene debilidades. ¿Cuáles son? Pero, por ejemplo, no hay un mecanismo de interrogatorio y contrainterrogatorio. A veces se vuelve como un dime y un directo. Pero en la técnica jurídica los abogados aprendemos cómo hacer un interrogatorio. Es correcto. Yo había mencionado, Eric, que hay que implementar las técnicas procesales y jurídicas a este juicio político para que tenga mayor credibilidad. Pero para mí, el juicio político les inyecta temor a los funcionarios y ahora van a ser más comedidas para cometer un acto de corrupción. Sencillo. Muy Sí, bien, pero el Germán. derecho es para promover la justicia, no para promover el temor. El temor solo lo produce la dictadura, lo producen las fuerzas represivas, los ambientes no democráticos. La democracia solo ve en el derecho la promoción de la justicia. Yo le voy a decir una cosa, si Renán Pérez estuviera vivo fuera el abogado defensor de ¿cómo se llama? De Ochoa y de Morazán. Y de Morazán. Yo creo que mi abuelo... No, porque fue un hombre que se mantuvo firme. Yo creo que mi abuelo diría, fusílenlo. Está Sí, esperando pero- requerimiento, fusílenlo. Sí, pero otro tipo de fusilamiento. No, pero usted lo conoció muy bien a él. No, por supuesto, fue un gran amigo, entrañable amigo. Sí. Pasábamos horas enteras en su histórico escritorio ahí por la llamarada. Yo le aseguro que no, porque mi abuelo digo, porque ya paz descanse, ya murió, era muy respetuoso de la ley y se regía No, por mucho a la ley. supuesto, sí. Entonces, ¿cómo va a estar defendiendo a un Marlon Ochoa cuando cometió abuso en el cargo? A un Joel Zelaya, usted ya lo dijo, Juan López. O sea, ¿qué pasó? Sí, pero esa es una cosa de impunidad. No, correcto, Y eso, pero impunidad. No, a es eso un me Estado de refiero Derecho que ha fallado. No, es fallido. ¿Y sabe por qué es fallido? Y me gusta, la verdad que es enriquecedor hablar con él. La corrupción se origina del momento que el Congreso nombra a estos altos cargos. Por supuesto. De ahí viene toda la corrupción. O sea, a mí me han agarrado en la calle. ¿verdad? Se crean ambientes Viene y me dice, propicios para "Abogado, fomentar la corrupción". Dígame usted entonces cómo se acaba la corrupción, porque me han visto en los medios. Y yo le digo, bueno, sencillo, quitémosle la facultad al Congreso de que nombre a los magistrados de la Corte, al fiscal general, porque ahí ya llega amarrado. ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces quitémosle esa Hay facultad. acuerdos políticos. Imagínense, la Junta Nominadora, ¿de qué sirvió? Para mí la Junta Nominadora para elegir a los magistrados fue un gran trabajo. Hicieron un buen trabajo. ¿Y de qué sirvió?
Bueno, pero entonces esas frustraciones son las que no debemos de convertir. Entonces vayámonos además atrás. La corrupción se origina de cuando el Congreso Nacional nombra a estos altos funcionarios, porque ya van comprometidos. Sencillo. Ahora bien, don Germán, pareciera que entre liberales y nacionalistas suman la cantidad de votos para la aplicación de estos dos juicios políticos pendientes, en el caso de Marlon Ochoa y Mario Morazán. Pero hay un gran pero. Que desde el Partido Liberal y el Partido Nacional hay sectores que presionan para que Libertad y Refundación pierda esas curules en el CNE y en el TJE. Bueno, no, mire, yo diría que el Partido Nacional, ahí hay líderes de experiencia. La tendencia es pasar esta película, estos 4 años gobernando y ganando ciertos prestigios y ciertos beneficios para la sociedad para poder tener en la consulta con el ciudadano, poder tener votos. Por ejemplo, los 3 millones que recibieron la energía gratis, esa reivindicación está marcada como sello, como cuño, que fue una reivindicación del Partido Libre, y que el Partido Libre pudo haber usado esos 3 millones de beneficiarios de la energía para obtener un voto a favor. Y eso está así, nadie lo va a olvidar, porque lo recibió incluso hubo un abuso de empresas, por ejemplo, como en la Rivera Hernández, que por estar ahí, esa maquila no paga impuestos. Lo que estamos hablando. Y luego entonces, pero eso es de perfeccionar el tema de la administración pública. Y el otro tema es el tema de los impuestos. Por ejemplo, uno ve muchachos que son admiradores de la sociedad norteamericana. ¿Cuál es el último delito que se le ocurre a un ciudadano norteamericano de poder violar? Que él no pagar impuestos. Al Capone y Bonanno asesinaron, persiguieron con saña, y al final el FBI, lo que es hoy la DEA, los logró amarrar por evasión fiscal. Yo fui alto funcionario de cooperación con Dante, estuvimos en el Banco Mundial. Hace 40 años el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Unión Europea, los países cooperantes con Honduras, deshagan los privilegios para el sector privado de Honduras, quiten esos privilegios. Cada reunión del banco, ahorita va a haber una reunión del Banco Mundial en Estados Unidos. Cada cumbre presidencial, quiten los privilegios para el sector privado de Honduras. Quítenlo, hace 50 años. Cada reunión, cada cumbre de la Unión Europea, cada acuerdo era presión por Honduras. Sin embargo, hubo una resistencia de las familias dueñas de este país para no pagar impuestos. Y no quieren pagar impuestos y no van a pagar impuestos. Están atrincherados de no pagar impuestos. Esa es una realidad. Y muchos se hacen millonarios de no pagar impuestos. La evasión fiscal aquí es terrible, y esa es una realidad. Y ahí es donde malos manejos de la posibilidad de haber aplicado eso. Hubo un momentito en que las bancadas ya estaban de acuerdo y alguien, más bien su participación, abortó esa posibilidad. Pero evadir los impuestos, el Estado de Honduras es débil. Por ejemplo, la democracia tica es la que más recauda impuestos. Y se muere la democracia tica porque cobra altos impuestos. Más bien se fortalece, porque es lo que le da el beneficio para el ciudadano, el buen seguro social universal, la buena beca. Usted que conoció Costa Rica, usted no necesita una recomendación de un diputado para tener la beca en cualquier universidad, y la mejor universidad. Es la nota, el papelito ese que le dan al último, lo mete en una terminal y le dicen, usted tiene derecho a tanto de beca y va a poder vivir en tal residencia estudiantil donde usted quiera y según la carrera que usted quiera, o si se quiere ir para Estados Unidos, o lo mismo en Panamá. La renta canalera le paga la beca a todos los jóvenes estudiantes de Panamá. Yo mismo decía en mi partida, ¿por qué no tiene valor de decir, demos 3.000 millones para becas de los estudiantes de universidad? Nos da miedo decir que los estudiantes, que tengan una beca, los jóvenes estudiantes de Honduras. Muy bien, estamos en la recta final. Le concedo 1 minuto y medio para cada uno de mis panelistas para un mensaje final en torno a lo que se supone que se debatirá esta semana en el Congreso Nacional, que son los proyectos de juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán. Bueno, no solamente, licenciado, esperando a que se celebre el próximo juicio político para Marlon Ochoa,
Y subsiguiente sería al magistrado Morazán, en donde está claramente los abusos de autoridad que cometieron y el boicot al proceso electoral. Creo que el pueblo tiene sed de justicia. Ya basta de impunidad en el país. Ya basta de que se sigan cometiendo más actos de corrupción. Creo que el juicio político tiene que perfeccionarse, tiene su falencia, pero no son falencias que van a poder eliminar lo que es la práctica del juicio político. Que se adopten, ya como lo hablamos en esta mesa, que se adopten las técnicas jurídicas o procesales para perfeccionarlo y que tenga mayor credibilidad ante el pueblo hondureño. ¿Le parece a usted que se cometieron algunos errores? Completamente, Marlon Ochoa, el boicot, el No, fiscal general. en la aplicación del juicio político claro, contra el mire, fiscal. yo siempre creo, licenciado, que siempre si se va a someter al banquillo a un acusado, tiene que haber formalidades del caso. Formalidades como en un tribunal o en juicio oral y público. Obviamente no son temas jurídicos, son políticos, pero las medidas, las técnicas tienen que respetarse. Dar un formato de interrogatorio y contrainterrogatorio y a que así se pueda ver claramente la culpabilidad del acusado. Bueno, hay que decir que es una ley especial de juicio político sin reglamento, ¿verdad? No, tiene reglamento. ¿Tiene reglamento? De 10 artículos nada más. Ajá. Pero hay que perfeccionar el reglamento. Sí, claro, que son muy vagos, Generalidades. son muy amplios, generalidades. Muy bien. Un mensaje final, don Germán. No, yo diría que no es un tema de forma, pero que esta película de los juicios políticos en la democracia honduras, nadie la va a querer recordar. Porque siempre va a estar vista a nivel internacional. Mira, hay dos escenarios que que el catrachito, como diría Jonathan Roussel, a veces no entiende. Que es que hay una cosa que es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Nuestras elecciones no han sido el modelo que se ha observado. La Unión Europea, los Estados Unidos, tiene sugerencias por debajo que dicen la realidad, ¿verdad? Que no es que los procesos electorales han sido la panacea de la mejor práctica para poder definir la alternabilidad en el poder de Honduras o en la gobernabilidad democrática de Honduras. No tenemos ese prestigio, ¿verdad? No lo tenemos. O sea, las medidas, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana ya había dado recomendaciones con solo el hecho de que el Estado hondureño nunca aplicó esas recomendaciones, el caso está perdido. El Estado de Honduras no respondió para adecuar el juicio político a las reglas internacionales y hacer lo que debía haber hecho, no lo hizo. Creo que la abogada... Sí, la Corte Interamericana pedía una reforma, ¿verdad? No, pero es vinculante, no es voluntaria. Porque el Estado hondureño era el que se había comprometido y no era que lo había agarrado del cuello, ¿verdad? De ninguna manera. Y eso fue el caso con los juicios que nos condenaron por los desaparecidos y todo, ¿verdad? Por la vergüenza es que somos un Estado persecutor, asesino, pues. Solo quiero con esta aclaración que se ha creado ese mito de que quieren dejar sin representación al Partido Libre en estos órganos. Y eso no es cierto. Error. Eso es que eso no es cierto. ¿Sabe por qué? Si sustituyen a Marlon Ochoa, sube a la titularidad el suplente, que los nombró Libre. Libre nombró en el CNE 2 o 3 suplentes, magistrados suplentes, y que no están haciendo nada. Al estudiar a Marlon Ochoa, asciende automáticamente el magistrado suplente que los nombró Libre a los 3, creo que fueron 2 o 3. Igual también en el Tribunal de Justicia Electoral. Si instituyen por juicio político a magistrado Morazán, que lo más seguro, va a asumir la titularidad el suplente que está nombrado y que lo nombró el Partido Libre por eso, ¿verdad? Entonces no va a haber acefalía. Y recuerde que en el CNE dice que los 3 magistrados tienen que aprobar. Si no se aprueba con 2, ellos no sirven. Gracias, abogado Héctor Pérez. Bueno. Al abogado también. Un placer, estimado. Germán Igual. por habernos acompañado. Más temprano hablamos con Darwin Ponce sobre el tema de los carburantes. En esta segunda hora se lo dedicamos a este contexto que existe de aplicación de juicios políticos en el Congreso Nacional. Nos veremos el próximo domingo, siempre de 6 a 8, con su foro dominical contraportada a través de la señal de LTV, el canal de La Tribuna. Desde los estudios de LTV, este fue su foro dominical, Contraportada, con el mejor debate, análisis y protagonistas de las noticias en Honduras. Conducido por el destacado periodista Eric Mejía.